Porque claro, estamos sin nada. No tenemos nada. Solo tenemos una botella con un poco menos de 1 litro de agua. Pero eso es algo que os contaremos más adelante. ¡Uy! ¿Pero qué ven mis ojos? ¡Macotas! Encallamos un poquito aquí. Fuimos de optimistas y pensamos que estaba más duro de lo que está. Y bueno, a ver si con estas piedras pues no la liamos más. No, para. Al final conseguimos sacarla, pero bueno, nos pegó una buena sudada. Os voy a enseñar dónde la habíamos metido, que ahora ya pasaron unas horas y ya está sequito. Aquí está la prueba del delito. Metimos piedras, metimos el palo este para intentar hacer tracción. Después esta piedra de aquí, la verdad es que nos vino mal porque nos frenaba. Veis que aquí hacía montaña, nos frenaba y al final, bueno, se giró. Sí, salimos patinando por aquí, por este lado, hicimos... Creo que encontramos el lugar perfecto, el paraíso, y tenemos los árboles con sombra, tenemos montado aquí nuestras hamacas. Sitio más perfecto creo que es imposible. Explícame, ¿qué vas a hacer, Cot? Quitarle todo el polvo que tiene esto. A ver si soy capaz. Hola. Que la dejamos bonita, ¿eh? Buah, el tema es que si lo embarras ahora... No vamos a echarnos. El tema es que, claro, nos acabamos de percatar de que al echar agua vamos a embarrar más el tinglao. Así que la furgo solo va a estar limpia por ahí, por el culo, nada más. El resto pues seguirá llenándose de mierda. Ya nos estamos yendo del embalse de la Sotonera, al norte de Zaragoza. Y bueno, ahora vamos a hacer una parada estratégica en Zuera, que hay un servicio para autocaravanas, para rellenar depósitos, vaciar depósitos y demás. Luego pararemos en Zaragoza, que bueno, quiero hacer unos recados, lavar la furgo también, que la tenemos hecha mierda. Ahora sí, qué profesional. Estaba muy guarra. Ya salimos de Zaragoza, ya hemos hecho la compra de suministros, hemos lavado la furgo, hemos sudado un montón, hemos lavado ropa. Al final se nos ha hecho un poco tarde, son casi las 9 de la noche. Salimos ahora mismo ya rumbo a Belchite, a ver dónde encontramos un buen sitio para dormir. La verdad es que a mí me da un poquillo de rollo por todo el ambiente que hay ahí místico, con psicofonías y demás del pueblo antiguo. Yo para esas cosas soy muy caguica y bueno, a ver si encontramos un sitio donde yo esté tranquila. Buenos días, al final hemos dormido muy bien aquí en Belchite. Hemos encontrado este parking de autocaravanas, hemos dormido muy tranquilos. Un sitio la verdad es que súper top. La visita guiada al pueblo antiguo lo haremos a las 5 de la tarde. Ya estamos en la entrada del pueblo antiguo de Belchite y bueno, desde aquí ya se ve un poquillo la iglesia y alguna torre y bueno, todo derruido. Y nada, en breves ya empezaremos la visita guiada, así que con muchas ganas de poder verlo al fin.
de la visita duró 1 hora y media. La verdad es que la guía súper bien. Nos contó un poco la historia de la guerra civil en el pueblo, como también anécdotas e historias de la gente, de sus abuelos y gente que aún en día está viva. Todos los que tengáis opción de hacer la visita, son 8 euritos por persona. Que no es nada. Y la verdad que es de los pocos sitios en España donde me van a contar las cosas guay. Enorme, ¿eh? No sé dónde estamos, porque vinimos con unos amigos en coche y van por el GPS, con el de amarillo, con Raúl, y Miriam, que no se ve ahora por aquí, y sus, sus perriños. Nos trajeron hasta aquí, que bueno, es un sitio que ellos tampoco habían venido antes, y nos metimos, no sé, por carreteras raras, por caminos de montaña y demás, y llegamos aquí, y esto es un poco más arriba, unos 500 metros más arriba, nace este río. ¿Qué, Fox? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos, Fox? Venga, vamos, vamos. Esta es la parte de arriba del puente. Ella es Miriam. Mirad qué chulo. Bueno, yo porque soy una cagada y no me atreví, pero Coti y Raúl sí que vinieron por aquí hasta las cataratas y se metieron debajo de ellas a bañarse. Robinson de la montaña. Mirad qué cantidad de ovejas hay por ahí. Bueno, después de haber estado un par de noches en Alcañiz, hemos visto un pequeño embalse que está desviándose un poco de la carretera de Teruel y bueno, decidimos parar aquí a echarnos unos baños, a comer y ya después de comer pues tirar para Teruel, que vais a flipar con este embalse. Y bajas y dices, hostia, que tengo la rampa hasta el agua. Hostia, vaya pescado más grande hay ahí en el agua. Y mirad qué agua. Está a una temperatura buenísima. Ahí va, ahí lo va a caer. Y nada. Dime. No hace falta irse al mar para disfrutar. Shh, eso es un secreto. No lo digas muy alto. Albarracín, mirad qué pueblo tan bonito. Mirad qué vistas más chulas desde un mirador en la serranía de Cuenca. Lo que nos acaba de pasar es para flipar. ¿Lo cuentas tú, Coti? Y encima no grabamos el sitio. Y encima no grabamos el sitio. Estamos a media hora de Cuenca, en la montaña, y bueno, hay que bajar por una especie de camino de tierra, y llegas a un barranco y es como un río que pasa muy chulo, entre paredes de piedra. Río con mucha profundidad porque se hacen saltos y demás. Bueno, pues estábamos allí, así muy bien, y bueno, Coti dijo, voy a sacar unas fotos y unos vídeos, tal, porque el sitio está chulo. Y el tema fue que abrió la mochila para coger el móvil y con tan mala suerte que salió disparada la llave de la furgo, cayó todo resbalando por la roca que da al agua y cayó al agua. Él fue corriendo detrás, se pegó una hostia en el culo, cayó al agua, pero ya no fue capaz de rescatarlas. Y ahora El problema es que no se puede rescatar de allí porque hay hasta 12 o 15 metros de profundidad y abajo hay mucha corriente, o sea, ni se ve. El tema es que, claro, ahora estamos a 2 horas de Madrid con la furgo aparcada en el parking arriba, sin nada, sin ropa, o sea, tenemos el bañador y ya. Son las, no sé, 7:30 de la tarde, o así deben de ser. sí, 7:30. 7:30 de la tarde y bueno, no sabemos cómo vamos a solucionar esto porque claro, estamos sin nada. No tenemos nada. Solo tenemos una botella con un poco menos de 1 litro de agua. Así que ya os iremos contando. Ya os contaremos. Desearnos suerte. Vamos a actualizar ahora el tema. Llamamos a For España porque, bueno, como recordáis, la furgoneta nos la prestaron desde For España
y llamamos para ver si tenían pues la segunda llave de la furgo, Pero no. pero no. Hay que esperar a que esté una persona que tiene acceso al sitio donde están guardadas las llaves y hasta el martes no está disponible. Claro, el tema es que hoy es domingo, 24 de julio, 24, justo. mañana es lunes, 25 de julio y es festivo en toda España, por lo tanto mañana está todo cerrado. Hicimos autostop porque estábamos como a media hora de aquí. Hicimos autostop y a los 3 minutos. A los 3 minutos nos pararon Unos chicos muy majos. jóvenes, muy majos. Y Madrileño de Ferrol, que trabajaba en Ferrol, Sí. además. y nos trajeron hasta aquí, hasta Cuenca. Y nada, hemos alquilado un apartamento para dormir hoy y dormir mañana. Y bueno, la parte buena es que vamos a conocer Cuenca, que no lo conocíamos. Así que mañana vídeo de Cuenca. Mañana toca vídeo de Cuenca. Eso sí, con esta ropa, porque no hay otra. Exacto, exacto. O sea, no tenemos ropa de cambio, no tenemos nada. No Pero tenemos... le pedí un cargador de iPhone al del alojamiento y aquí está. Así que hay batería para grabar lo que haga falta. Y bañador tenemos por si encontramos algún sitio para bañarnos. Vaya, qué listo de pasadizo. Actualizamos el tema de las llaves de la furgoneta. Es lunes por la tarde ya y este mediodía pues recibimos una muy buena noticia, y es que las llaves ya las tienen listas y preparadas para que las recojamos en Madrid. Pensábamos que hoy era festivo en Castilla-La Mancha porque lo es en Galicia y lo es en Madrid, pero finalmente no fue festivo, así que es algo bueno. Pudimos comprar cosillas que necesitábamos. Y la parte mala es que la agencia donde íbamos a alquilar el coche para ir a Madrid hoy está cerrada, y entonces hasta mañana no podemos alquilar el coche. Lo que vamos a hacer es alquilar el coche mañana a primera hora de la mañana, ir a Madrid, o sea, Cuenca, Madrid, Madrid-Cuenca, Cuenca a donde tenemos la furgo, de la furgo otra vez a Cuenca, y después de Cuenca a Madrid y Madrid a Arévalo. Otra cosa más es que tuvimos suerte y el apartamento donde nos alojamos tenía lavadora. Y un chino con bragas. Claro, es que no tenía bragas ni nada, o sea, y Iba a ser bañador. el bañador estaba un poco incómoda porque me aprieta un poco. Entonces ayer encontramos un chino donde comprar pasta de dientes, cepillos de dientes, unas bragas y algo para cenar. y no sé qué estaba diciendo. Y bueno, tenía lavadora el apartamento, así que aprovechamos para lavar toda la ropa, y aunque hoy llevemos la misma ropa de ayer, Muy por lo menos limpita. está limpita y huele muy bien. Nada, mañana seguiremos informando. Buenos días, actualizamos nuestra pequeña aventura. Bueno, hoy ya es martes, son las 9 menos cuarto de la mañana, ya estamos yendo dirección Madrid. Nos queda más o menos hora y media de viaje, quizá un poquito menos si hay suerte. Y nada, una vez allí recogemos las llaves y nos volveremos de vuelta a Cuenca. Mirad qué tenemos aquí. Sí, ya tenemos la llave. Y ya estamos llegando de vuelta a la serranía de Cuenca, donde tenemos la furgo abandonada desde hace 2 días. ¡Qué ganas de volver a verla! Estamos llegando. ¡Ay, se ve la furgui! ¡Sigue donde la dejamos! ¡Furguis, aquí estamos! ¡Que no te abandonamos! No me puedo creer, al fin, después de 2 días. Bueno. Sí, ahora sí, de verdad, ya estamos en la furgo de nuevo. Arrancamos ya camino a Madrid para devolver la furgo a For España. Ya de paso quería agradecer a los chicos de For España, que la verdad es que se portaron muy bien con nosotros, y a pesar de ser festivo y ser puente en Madrid y de no estar trabajando, pues nos dieron apoyo y nos ayudaron en todo momento para gestionar el tema este de las llaves. Se pudo arreglar todo bien, todo el jaleo que montamos. Con un poco más de cansancio de lo esperado para el último día, pero bueno, deseando llegar al destino, dejar esto y poder dormir unas cuantas horas esta noche. Bueno. Aquí toca despedirnos de la furguis. La verdad es que nos dio unos días maravillosos.
súper contenta de haber podido vivir esta experiencia. Gracias a For España por prestarnos la furgoneta. Y bueno, espero que os haya gustado poder ver la experiencia y poder vivirla con nosotros. Gracias a todos. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.